Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy quiero dar la bienvenida al doctor José Luis Chea Urruela, ministro de Cultura y Deportes de Guatemala. Él es abogado y notario, diplomático de carrera y tiene una trayectoria muy reconocida en los diferentes ámbitos de la vida cultural, social y obviamente diplomática de nuestro país. Bienvenido, señor ministro. Doctor, es un gusto placer. tenerlo por acá. Un placer estar aquí. Pues mire, yo creo que tiene usted, diría yo, el privilegio, la suerte y el reto de tener a su cargo un ministerio que en realidad es tan importante para Guatemala, porque nuestro país tiene un acervo cultural muy grande, pues una tradición precolombina, colonial, etcétera, y que sin embargo a veces hay la sensación de que no se logra transmitir bien toda nuestra parte cultural, preocupación de algunos de la defensa de nuestro patrimonio, cómo lo estamos logrando hacer, y obviamente pues un ministerio que en alguna forma a veces se señala por debilidades particularmente relacionadas con situaciones presupuestarias. Correcto. Pero cuénteme cómo lo encuentra usted y cómo está realizando su labor. Bueno, en efecto, la cartera de Cultura y Deportes dentro del ámbito de todos los ministerios, pues no necesariamente es en términos presupuestarios la cartera más importante. Es decir, el Ministerio de Cultura y Deportes presupuestariamente es de los ministerios más relegados en términos de presupuesto. Nuestro presupuesto anual, Cultura y Deportes, está alrededor de los 445 millones de quetzales, pero de esos 445, 223 por mandato constitucional le corresponden al viceministerio de Deportes. O sea que las carteras, ¿no? Yo tengo 3 viceministerios, Deportes, que es el que ya me referí, y de ahí está el de Cultura y el de Patrimonio Cultural y Natural. Ambos ministerios o viceministerios manejan un presupuesto aproximado de 222 millones de quetzales, es decir, estamos hablando de entre 110 y 112 millones de quetzales cada uno. Y el despacho, que es el que está a cargo de manejar los 3 viceministerios, su presupuesto es alrededor de 18 millones de quetzales. Estas cifras contrastan con el aporte real que la cultura guatemalteca le aporta al Producto Interno Bruto del país. Nosotros llevamos como ministerio 3 años en la elaboración y esperamos concluir en 2 años lo que se denomina una cuenta satélite. Lo que hace una cuenta satélite es cuantificar, en base a toda la información estadística que existe en el Banco de Guatemala, cuál es el aporte real de la cultura guatemalteca al Producto Interno Bruto. Y las cifras que llegamos en este momento nos dicen que al día de hoy la cultura guatemalteca aporta alrededor del 7.5% del Producto Interno Bruto, es decir, el aporte que la cultura nuestra le da al Producto Interno Bruto es fundamental y no tiene correlación con lo que recibimos presupuestariamente. En el caso particular nuestro, pues el 95% del presupuesto está destinado a gastos de funcionamiento. No es un problema serio para que trabajemos, porque no se trata de pedir más dinero para contratar más gente. En ese sentido, nosotros y su servidor estamos haciendo los contactos necesarios con los diputados de las diferentes bancadas, con el presidente de la Comisión de Cultura, el presidente de la Comisión de Deportes y otros diputados que manejan también el tema cultural y tienen intereses en preservar la cultura, para que el año entrante ese presupuesto pues refleje no las necesidades de líneas de 01, 029, 020, sino que realmente el ministerio pueda tener los recursos suficientes para dedicarse a ampliar más la cultura. ¿Y qué le digo ahí? Tenemos una división dentro del ministerio que se llama CREA, que es de artes recreativas, que dirige el escritor Payeras. Pues le queremos dar 10 millones de quetzales, pues, para que realmente los otros artistas que no están en el mainstream, digamos, que no están en el ballet, la marimba, pues tengan recursos. El cine guatemalteco también estamos tratando de crear un fondo
para producir 2 o 3 películas. Pues nos costará, porque los costos han bajado, podremos hablar de otros 7, 8 millones de quetzales. Estamos hablando del tema del teatro también, que ese sí tiene problemas estructurales y hay que terminar de construir, y que queremos hacerlo rentable, pero realmente es muy complejo. El Gran Teatro, estamos hablando de otros 10 millones de quetzales. Estamos hablando de cine, otras artes, un fondo para artistas, es un problema. Hay muchos artistas que llegan al Ministerio de Cultura y que han ganado, lo único que necesitan es un viaje, un boleto de avión, un incentivo a lo que ellos ya han logrado a título personal, y realmente no hay partidas presupuestarias. No hay de dónde jalar un recurso para apoyar. Hay dinero, porque el sistema es perverso. Es decir, usted tiene asignada una partida tal, pero de ahí viene la contención del gasto, y una cosa es que usted tenga el presupuesto, que es un gran papel, pero lo que usted realmente necesita es la cuota financiera, claro, que es lo que finanzas de verdad le da a su ministerio, y cuando hay contención del gasto, pues no le va dando por puchitos. Nosotros llevamos una excelente ejecución presupuestaria en cultura y patrimonio cultural. Deberíamos en este cuatrimestre estar alrededor del 33%. Ahorita estamos en ejecución del 22%. Deportes sí está mucho más bajo, pero es por la propia dinámica del viceministerio que explica esta lógica. Nadie quiere arriesgarse a hacer obras si no lo hace en la forma correcta, y esto lleva obviamente tiempo. Pero concluyendo en esta área, te diría que somos la cenicienta de los ministerios, cuando en realidad la mayor riqueza de este país es la cultura, nuestro patrimonio, como muy bien lo mencionó usted, nuestro acervo cultural prehispánico, la riqueza colonial y barroca que tenemos, y la enorme creatividad del arte contemporáneo. Nosotros tenemos, y lo ven ustedes en el sitio del ministerio, todos los días tenemos una actividad cultural, 2, 3 actividades culturales. Tenemos un ejército de promotores culturales en el interior del país, tenemos gente que tiene nuevas formas de expresión cultural, tanto en la música, en el teatro, en el interior del país. Es decir, hay cultura y se mueve, pero la cultura no es noticia. Nuestros artistas, tenemos excelentes artistas en Guatemala. Obviamente me llamó mucho la atención esto que usted menciona, dentro de todas las cosas interesantes que nos ha contado, la parte esta de los promotores culturales que usted me acaba de mencionar. ¿Qué función tienen estos promotores culturales? Bueno, nosotros tenemos 9 conservatorios en el interior del país y 60 escuelas, digamos, o delegaciones del ministerio. Cada una funciona de distinta manera, porque una las financian las alcaldías, otra las diputaciones, ahí están. Y la idea es que esta gente que son maestros y que tienen las calificaciones necesarias en el interior del país, en los municipios, se dedican precisamente a promover expresiones culturales diferentes. Y ahí dentro están, del sí, presupuesto y están del dentro de ministerio, nuestro presupuesto. con esa función Con esa función, exclusivamente. es decir, tenemos, este año nosotros estamos poniendo énfasis a las pequeñas orquestas y sinfónicas, porque creemos que la música se nos da a los guatemaltecos muy fácil. A mí no, porque tengo un oído pésimo, pero este país tiene un oído magnífico. Claro. Y la música en efecto es un puente que ayuda a acercar diferentes puntos de vista. Es un punto de encuentro donde las diferencias se dejan de lado. Porque creemos que la música se nos da a los guatemaltecos muy fácil. A mí no, porque tengo un oído pésimo, pero este país tiene un oído magnífico. Claro. Y la música en efecto es un puente que ayuda a acercar diferentes puntos de vista. Es un punto de encuentro donde las diferencias se dejan de un lado. Bueno, y nosotros tenemos ese instrumento musical como es la marimba, que hemos tenido aquí programas dedicados a ella,
es realmente un tesoro, pues, y es prácticamente, aunque hay disputas sobre el tema, pero muy claro que es un instrumento que ha viajado por el mundo. Usted como embajador, pues, sabe que muchos países han recibido a nuestras marimbas de concierto, etcétera. Es decir, una herencia muy, muy valiosa. Mire, a mí no es que me dé risa, leo las críticas científicas del origen de la marimba, pero obviamente yo no soy ministro de Cultura de ningún país africano ni gobernador de un estado mexicano. Yo soy ministro de Cultura de Guatemala y estoy plenamente convencido, y leí el escrito de Lester Godínez el domingo en siglo XXI, tenemos los suficientes antecedentes para reclamar la marimba como instrumento nacional de Guatemala. Además es importante recrear esto porque la marimba, en mi opinión, es parte o es la columna vertebral del país, de nuestra identidad, de lo que somos. Un país que no tiene identidad no puede reconocerse como país, es incapaz de expresar su interés nacional y es muy disperso. Entonces, claro, ahora yo escucho que siempre ha habido que los primeros acordes eran en abre, en efecto, hay en todos lados, pero es Guatemala la que con sus construcciones desde la colonia acá ha hecho que ese instrumento sea nacional. Y yo pienso que la marimba es historia y también identidad, pero más que todo tiene que ser un legado. El maestro Lester Godínez estuvo acá con nosotros y estuvimos hablando sobre la historia de la marimba, y él pues sí, obviamente ponía ahí el origen, digamos, en el sureste asiático, de los grafitos y de las cuestiones de madera en cuanto a los sonidos, pero que realmente la marimba tiene su identidad y se consolida acá con nosotros como un instrumento, digamos, que se toma en forma colectiva, la marimba doble, etcétera, ¿no? De las versiones iniciales. Exacto, claro, es un instrumento colectivo. En fin, creo que no tenemos discusión con ese instrumento, sí, que es nuestro. Y es bueno que lo discutamos porque realmente no se trata de un falso nacionalismo, se trata de crear una discusión abierta y que los guatemaltecos nos sintamos identificados con algo. Bueno, pero hay que ser nacionalistas en el sentido de este, señor ministro, porque realmente es nuestra. Ahora, por ejemplo, usted ha mencionado el Ministerio de Cultura y Deporte. Obviamente también surgen un poco las inquietudes en las diferentes gentes con que hemos platicado de si sería conveniente o no separar el Ministerio en Cultura y un Ministerio de Deporte. De acuerdo a los datos que usted nos decía, básicamente el 50% del presupuesto actual de 445 millones van para la parte del deporte. El deporte además recibe una asignación del presupuesto, que es un 3% para el deporte federado, que es independiente de lo que viene por el ministerio. O sea que tiene otras fuentes de financiamiento importantes. En efecto, yo estoy firmemente convencido que hay que hacer la separación. De hecho, estoy trabajando en eso. Tengo a finales de mayo un acuerdo con 2 consultores internacionales para hacer eso, porque aquí necesita 2 elementos: la voluntad política, que esta es una iniciativa del ministerio. Obviamente el presidente en su momento tendrá que dar su aprobación y esto me imagino que pasará por el Congreso. Pero si existe la voluntad política, la lógica del funcionamiento de un ministerio como el nuestro, donde obviamente privilegiamos el tema cultural y el patrimonio cultural, el deporte, aunque este es un deporte recreativo, no federado, pues es importante, pero podría estar o bien como un ministerio aparte o dentro del área del Ministerio de Educación. Recientemente acaba de haber una reunión de ministros para tocar el tema de deporte y todos, con excepción de Guatemala, tienen y están estructurados dentro de su propio ministerio. No tiene lógica, tenía lógica en el momento que se creó, probablemente el concepto de recreación y la globalidad incidieron en que se fuera planteado así, pero tal y como se da ahora y sobre todo con la politización del deporte en regímenes anteriores, lo más lógico es que nosotros caminemos como un Ministerio de Cultura y de Patrimonio Cultural